En otros temas, la Universidad Iberoamericana desarrolló el libro Alternativas hacia la paz con reconciliación. Ahí plasman reflexiones de personas de la academia y de algunos programas universitarios en torno a las principales problemáticas relacionadas con la violencia y la actual crisis de derechos humanos en México. Para hablar un poco más sobre esta publicación, está con nosotros Mario Patrón, rector de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad del espacio y para poder compartir contigo y con tu audiencia esta propuesta que hacemos las 8 universidades que formamos parte del sistema universitario jesuita, Carlos. Las 11 universidades. ¿Qué incluye? ¿Quiénes participan en esta publicación? Sí. Tenemos un sistema universitario jesuita que son nuestras 8 universidades en Torreón, León, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Tecnológico Universitario Valle de Chalco. Como tú recordarás, Carlos, y tu audiencia, en junio del 2022 fueron asesinados 2 sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en la misión indígena de Cerocau, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Como consecuencia de este hecho trágico, la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, pusieron a sus universidades a idear y diseñar una serie de propuestas en donde pudiéramos aportar, Carlos, elementos para generar un proceso de pacificación sostenido en México. Nuestro diagnóstico es que México atraviesa una crisis de inseguridad, de violencia. Esta crisis data prácticamente ya de 2 décadas y sin importar el color o el signo del gobierno que esté a cargo, no ha tenido la capacidad desde el poder público de implementar una estrategia permanente de pacificación de nuestro país. Por eso es que hoy lanzamos esta agenda balance que está asociada con un libro en donde han participado más de 70 autores, en donde hacemos un conjunto de propuestas, pero sobre todo un llamado en el contexto del proceso electoral, Carlos, a quienes participan, para construir un entorno de unidad. Consideramos que la agenda por la paz con reconciliación en nuestro país tiene que trascender a los partidos políticos y tiene que convocar, Carlos, a los distintos sectores de la sociedad. Consideramos que con esta propuesta que hoy sacamos, por lo menos ponemos sobre la mesa un conjunto de alternativas que ponemos a disposición de los actores públicos y que consideramos podrían sumar para esta perspectiva. Ahora, también consideramos que a 18 años, Carlos, de que se inició la guerra contra el narcotráfico, siendo entonces el presidente Felipe Calderón, no ha habido una propuesta de Estado con una política integral que permita un proceso de pacificación sostenido. Totalmente. Por eso creemos que hay que superar las perspectivas de militarización, de punitivismo, y hay que generar una política integral de Estado, para lo cual las universidades jesuitas de México ponemos esta propuesta a los actores públicos. Es decir, se lo van a enviar a los 3, cuando menos a las 2 candidatas y al candidato presidencial. Así es, Carlos. Nuestra intención luego ya de esta presentación es que luego del proceso electoral, a inicios de junio, podamos generar un proceso de trabajo con la candidata o el candidato que triunfe en las elecciones y pudiéramos generar un proceso de incidencia a partir de los programas de gobierno, las políticas públicas o las reformas a los marcos regulatorios que para el siguiente sexenio se estén previendo. Nuestra intención es sumar y poner un aporte sobre la mesa que, si bien consideramos que es un aporte más en un entorno amplio y diverso, sí consideramos que es momento de despolitizar el tema de la paz con reconciliación en el país y hacer un llamado amplio a los actores para que aportemos en un proceso
que derive en una pauta de pacificación sostenida. Estamos viendo, porque sí, diagnósticos tenemos muchos, Mario, y conforme pasa el tiempo se modifican, ¿no?, por las circunstancias actuales. En este caso, ¿cuál cree usted que sea el punto central del resultado de este documento que entrega la Universidad Iberoamericana y que puede ser tomado en cuenta por la siguiente presidenta o el siguiente presidente de México? Fundamentalmente consideramos que los énfasis de gobierno, no solo de este gobierno, sino de los últimos dos anteriores, han estado en la capacidad de reacción del Estado frente a la violencia. Ahora es la Guardia Nacional, por ejemplo. Y no ha estado en una política integral que tenga que ver con temas de pobreza, desigualdad, gobernanza, Estado de Derecho, con el fortalecimiento de los sistemas legales, el acceso a la justicia, con temas de memoria, verdad, atención a víctimas e incluso con temas de educación para la paz, Carlos. Y consideramos que, tomando en cuenta todas estas dimensiones que acabo de mencionar, se podría diseñar una política integral de Estado que de alguna manera se desempaquete o se desenvuelva con factores regionales diferenciados y que más allá de la capacidad de reacción del Estado frente a la violencia, se generen procesos que en realidad van a ser generacionales. Tenemos entornos de país sometidos a la macrocriminalidad, en donde ahí estamos hablando de recuperar gobernabilidad democrática incluso, Carlos, y que prevemos que no va a suceder de la noche a la mañana, pero que creemos que en una política de Estado aseguramos que sea transeccional y con independencia del partido en el gobierno, ¿sí?, consideramos que habría que pensar al país en un proceso de pacificación durante los siguientes 20 años, Carlos. 20 años, entonces claro, no, si llevamos ya todo este tiempo pues en guerra, es decir, la pacificación no va a llegar de la noche a la mañana, que es luego lo que muchos políticos dan a entender, ¿no? Y es lo que luego mucha gente confía que puede solucionarse muy rápido. No, es un tema de largo alcance. Es un tema de largo aliento que tiene que ver con factores estructurales, dimensiones asociadas con programas sociales, pobreza, desigualdad. Otras dimensiones estructurales, Carlos, asociadas con impunidad, corrupción, inacceso a la justicia. Y por eso creemos que una política de Estado tendría que implementarse de manera diferenciada, porque hay explicaciones y causas de la violencia que tienen que ver con factores regionales muy determinantes. Por eso es que consideramos que tendría que ser, sí, una política integral, pero con una aplicación, digamos, de carácter regional y diferenciada, con componentes de carácter estructural que hay que ir modificando, profundizando paulatinamente, pero también con otros componentes de carácter coyuntural y de corto plazo que habría también que implementar. Por eso es que nuestro llamado lo hacemos hoy en pleno proceso electoral, Carlos, diciendo la agenda por la paz tendría que ser una agenda que trascienda a los partidos políticos, claro, y que convoque a todos por igual. Muy bien. Y por eso es que nuestro llamado es no la politicemos ya y en realidad en vez de estar señalando culpas de gobiernos actuales o gobiernos anteriores, hagamos una convocatoria amplia y sumémonos en un proceso. Si bien la responsabilidad fundamental son de las instituciones públicas, también creemos, Carlos, que hay una responsabilidad individual. Claro. Creemos que cada persona, desde su trinchera, desde su quehacer, también puede ser un constructor y constructora de paz. Esto sin diluir la responsabilidad del Estado o de los gobiernos centrales. Mario, muchas gracias y estamos atentos a la presentación del documento y a la reacción que haya. Muchas gracias. Gracias a ti. Saludos a tu audiencia.